Nuevamente, queridos hermanos, queridas hermanas, pues buenas tardes a todos, a todas. Pues ya hemos compartido en fraternidad, en amistad, en familia, los sagrados alimentos. Hemos alimentado nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y pues ahora pues también vamos a alimentar un poquito nuestra mente con este compartir de Fray Pablo Iribarren, que pues como un gran historiador, tanto de la Orden de Predicadores en México, como también de la diócesis, pues tenemos esta bendición que en este día tan especial en el que estamos celebrando el caminar en comunidad como pueblos originarios y también como familia dominicana, pues Fray Pablo nos va a compartir estas palabras. Entonces, pues le damos un fuerte aplauso de bienvenida y pues el micrófono en sus manos. Buenas tardes, hermanos sinacantecos y sinacantecas, y de todos los, porque creo y he visto a hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos que pertenecen a todas las comunidades de Sinacantán. Para presentarme únicamente les diré que en esta comunidad de Navenchau llegué en el año 1977. Que levanten la mano los que nacieron en ese año. Que levanten la mano los que nacieron en ese año. Pues lek lioshuke ta cotolik sikuchal chiyal botik Fray Pablo li tajpaswe chal traducir kala takchelke pues kunukla kontik kohtikintik shaonoshla tikuyapal li chiotik chuktik lioshuke kremotik sebetik viniketik atsetik shitashiyal botik ustilie ta khayal botik Tiyula Tasjabilal 1977 Tiyul Lalita Navenchau Jaibola Oyechla Ayani Chataje Toyola Kobi para que chil. Felicidades también antes a los que hayan vivido antes de 1977. Ahora estoy con mucho la chi antes o baito hasta 1977 mucho chate chauchutuk chulel o chasnopen buyil y yuli totik pale. Pero no les dé vergüenza, es un orgullo tener esa edad, levanten la mano sin pena. Antes de 1977. ¿Ninguno? Ah, solo las hermanitas. Ah, y hay uno por allá. Antes de... Muy bien. Bien. Es decir, con esto también muy bien. Le conocí a aquel tal por cual Mariano, ya lo conocí de catequista cuando empezó de catequista en Sinacantán. Y Costiquín Shaunos y Mariano era Chip, ¿verdad? Patosín. Patosín, sí, hombre. Bien, sí. Tuve la suerte de venir, que me mandaran bajo la audiencia, porque yo me había quedado en Ciudad Juárez, ¿verdad? Me había quedado en Ciudad Juárez en el año 77. Pero resulta que mis compañeros de Ocosingo, mejor dicho, mis compañeros de San Cristóbal de las Casas, me exigieron que viniera a San Cristóbal de las Casas, pero yo quería quedarme en el norte. Escuchar Chiyal Boticlie y Yula Taltas Javilalta en 1977, mucho lío, Shukshaosh la Ostikin Manik, Oisha la Kili Kunchabo, Kuchal Totik Marian, Kili Ocha Taam Tilal, Chita Chiyal Botik Skaldik, Tibonete, Oshchikomta
ta norte ta Acol, ta Ciudad Juárez, pero lichildak ta Ocosingo, tanto lita Jovel, es canictal y litalante con Chicuoshu. Y viniendo a Jovel, pues ya me quedaba sin la cantana a mano. Además, desde ese año ya teníamos los frailes dominicos la responsabilidad de la parroquia de San Lorenzo Sinacantán. Si yo chica caltaje, y como joven, y teclum, no por silspa, y hecho libon, chali, y gelatal, y teclum, discarme con favor, ni tal ante con chicos. El señor obispo Samuel Ruiz nos pidió por favor que viniéramos a atender a Sinacantán. Habíamos salido de Sinacantán en el año 1780. Habíamos salido de Sinacantán porque los sacerdotes seculares querían llevar esa parroquia y entonces le pidieron al obispo que nos quitara la parroquia para entregárselo a los sacerdotes seculares. Tas Jabilal 1780 y lo cotichel hoy ya nos litos siam te ticotique pero lilo cotichel un hoy yul vocolal hoy voy discan cotic lilo chele hasta año 1977 licha osal cotic cuchaliscan hay como li obispo de joven cotic Samuel Ruiz y ya. Bien, queridos hermanos, pues dejando esa historia, porque luego vino don Samuel, el obispo Samuel, en el año 1975 y nos pidió que tomáramos la parroquia de Sinacantán, de San Lorenzo. Y de ahí que yo, al llegar a San Cristóbal, el padre José Luis Argüelles me mandó aquí, yo creo que por ahí, por el mes de noviembre de 1977, me mandó a Navenchao. Pero no había nada de esto, no había nada de esto. Solamente la iglesia de Guadalupe y casi todo lo demás está vacío. Por eso, felicidades al pueblo de Navenchao, porque han hecho crecer su pueblo, su industria y sobre todo su fe en Cristo Jesús. Ditas Jabilán en 1977, Cambocolti, obispo Samuel Ruiz, cantal, y ya con Cotic Comentas, con Cotic, Isteclum, Sotzle, li primero li yulune, Jalilita Navenchau, año 1977, un más o menos noviembre, Chico Chaliyal Botique, pues, Calali Yule, Chabaltos Kusi O, Chabaltos Kusi Shvinach, Chabaltos Tinaetike, Anti Eglishae, pero Colabaligu, Itesi, Ichital, Epshanti Amtelale, Epshabuiscotol, pero sobre todo, Chia Bonictalis Chumbelan, Tilita Navenchauque, Kunuka Bonik, Kushetuka Bonik, Navenchauque, Chico Chaliyal. Y por cierto, ya estaba el señor Antonio, ya estaba de catequista aquí en Navenchau. Tikakalostaje, Lishaosli, Totikantun, Lishaos como catequista, Tita Navenchau. Bien, de todos modos, primero que les digo que ustedes son jóvenes, todos son ustedes unos jóvenes, apenas uno o dos llega a los 77 años, los demás, pura juventud. Felicidades a todos. Pues si escucha libo shuke, si algo tique, nakashaon el cremoshuk, se boshito chashkil, punchavo, tibuchu, chiem shatal, o shata 70, jabilantale, pero tibo shuke, nakaone, chiem cremoshuk, punukabonik, Todos jovencitos son ustedes. Gracias, Dios les bendiga y les conceda su paz. Un cremoshukto, un encebo shukto shvina, y el yech rio shasuitasi, colabalik tirio shuke. Hermanas y hermanos, pues ya poniéndose serios sobre este asunto que nos ha traído esta mañana, estamos celebrando los 500 años de los frailes dominicos que llegan a México. Llegan a México en el año
1526, hace ya 500 años. Y esa es la fiesta que nos ha reunido hoy aquí, hace unas horas en Sinacantán, que ha sido maravillosa la misa, junto con la inauguración de un mural que quiere reflejar un poquito esta historia de la presencia dominicana, de la presencia de la Orden en México. Un mural maravilloso que les invito la primera oportunidad que tengan de ir a visitarlo. Bien, mis queridos hermanos, están viendo ustedes algo interesante. El pueblo de Sinacantán vendiendo sus tortillas, sus frutas, sus semillas en el mercado de la Merced. Ahí están los sinacantecos, mujeres y hombres, vendiendo sus semillas en el mercado de la Merced, antes de que estuviera el mercado de Tielman. Yo esto lo vi, esta foto es del año 1971. Es una foto que nos habla de la época en que el mercado de San Cristóbal estaba en la Merced, ¿verdad? De ahí pasó al mercado Tielman. Usiliesha que el dicun locolín, titavone, batzi vinik ans, ushelante taschonolakik, chmanolakik, taschon yunen yatzamik, yunen lobolik, o yunen holobik, taxet azut, yunen pokik, shikuchal chialbotik, y goto ataik tailel, mukataik tailel, ti mercado te tosta Merced, te chiquildik hutuk te es parte de Merced, li iglesia tajovel skaldik Merced, pero de ahí hakela shachel shiobutiel man si batzi. Estos que vienen ahí, esos son sus abuelitos o sus tatarabuelitas que están vendiendo productos. Déjala muktatotik, a muktameik, o muktatotik metik tiputos chonolahike. Precisamente este asunto del mercado es que les llegó a los reyes de España, les llevó a buscar otros mercados, o mejor dicho, los mercados de siempre, pero hubo gente que les tapó el camino para ir a esos mercados. Entonces los reyes de España les ofreció Colón que podíamos encontrar otro camino para llegar a esos mismos mercados que llamamos la India, China, el Japón, Manila y todos esos lugares, pero los malos, digamos así, les taparon el camino y querían buscar otro camino. Y Colón les ofreció que podíamos atravesar el mar para llegar a esos lugares. Y esta gente, año 1592, más o menos. Chonolakelet y Manolakel, Kusheran Mastia, Bai Totmei, Chonolahike, hoy Bui Camp el Kutuk Tasme, y ya Tailet, Taochtikinel, Kushelan, Ti Oyan, Ustak, Chonik, Ti Kusukyunike, pero lamentablemente hoy Bui y Maktabe, Shishkaltik Chiyalbotikli. El rey les pagó 3 carabelas para que pudieran buscar otro camino para llegar a sus antiguos mercados. Y por eso vemos ahí 3 carabelas, 3 barquitos guiados por el viento que se echan al mar. ¿Y que vienen a encontrar? Acaban encontrando que también está tapado el camino, pero buscan otras tierras maravillosas que llamamos América. Gechi kuchal chiyal botiklie, ati ahwalile, titavone taje, hoy bush kaltik tiyun. Y
yak oshim barco, uchkalbetiko tikliet, ta kashlango 3 calaveras, hayet 20 barco tiktale, tikushela, shanabikotal, veinikotal, y como shaketa shai, saikyan, tibalaminjele, halayechi yulik, ni ispasik, ta otikinel kuchal América, sviti climática. Ahí tenemos ya un diálogo entre uno de los conquistadores, que se llamaba Cortés, y el rey azteca, Moctezuma, que le recibe en hospitalidad, le recibe con cariño, le ofrece su tierra, pero acaba Cortés conquistando esa tierra que le han ofrecido para que pudiera habitar y pudiera comerciar con ellos. Yechti skildik ti kun lo polilie na kanjana ustas kelo bilta keltik ti kushelan ti reyentike chu ti ahwaliletik ti ta México kushelan ti aztecaitik is nap sbaik is lo ilaki skhelbe gasbaik os chon besbaik likusuk yonik ta oite ta ustas lumalikuke pero ta hun ta tsakalune likashlanetikune lik sha tunes o yunin likel tibalamile. Y como España es la que llega a través de Cortés, y España es una nación católica, entonces envía misioneros a América para que aquellos hombres y mujeres que tenían otras creencias, otros dioses, ¿verdad?, se les predicara lo que llamamos el Evangelio. El Evangelio está centrado en está centrado en la figura de Jesucristo, muerto y resucitado, enviado, pero crucificado, porque era persona buena. Jesucristo era una persona buena, tan buena que nos dijo: sigan el camino que yo les enseño y llegarán a vivir en paz y llegarán al cielo también. Y junto con la Virgen María, la Virgen del Rosario especialmente, aquí en la Benchausse, que celebran a Nuestra Señora de Guadalupe, pero es que es otro vestido el que lleva la Virgen de Guadalupe, y otro vestido, la misma Virgen de Guadalupe lleva la Virgen del Rosario. Y de pilón, María Auxiliadora también tiene su propio vestido, pero es la Virgen María, ¿verdad? Como la Virgen del Carmen tiene otro vestido, pero es la Virgen María. Jesucristo y María son, como que dicen, los dos elementos esenciales, junto con Dios, ¿verdad? Es el trío, junto con el Espíritu Santo, es la esencia de la religión católica que los frailes dominicos predicaron primero en México y luego bajaron a Chiapas y predicaron y anunciaron que la salvación está en Cristo Jesús, Hijo de Dios, que ha venido a este mundo para que nosotros llevemos el camino de la paz, el camino de la justicia, del amor y de la solidaridad. Yech tikuchal vai ti ahualiletik o misionero etik talem shaunos tikuchu ta España likemik talem yules taholtik ti españoletike hala católico etik leklas chunos tukaholtik yecho yecho hiklatar ti hun ach kushlekal tal skelik tal yalbik mantal kuchal kiltik tor tibais lokole pakishu tas shat ita ile ta ohtikine likaholtik Jesucristo yondi numaltik toje nakatosh la yantik rioshetikyon nakatosh la yantik okosit ta ita koponel tanael pero tiliku chalchkak tikiluk si kelita imagenone
Yicho Higlatan, Slopolka Jualti Jesucristo, Shalikla, Tikushelani Cham, y Chakushi, y Teita Tabinagel. Pero Maok nos tukun, Shitenap Altan, Chukli Chulmetik, Rosario, Shichiyalbotike, Titsos Koplal, Yun Junik Kolik Chanavik, Chuktika Jualtike, Chalchiyalbotik, Junik Chukti, Rios Totile, Shitashiyalbotik. Y hecho tilie, hoy que lo vil, hoy melolar, tanto chulmeti Guadalupe, ya no van jutuctal, pero jao no shitashi albotik, escuchar chulmeti Carmen, ya no tiscue, pero ja mismo chulmeti, escuchar chulmeti María Auxiliadora, ya no tiscue, pero jao no chulmeti shichi albotik. Bien, aquí tenemos ya el desembarco. Cuando desembarcan los primeros españoles, llegan a América y encuentran la tierra nueva, la tierra maravillosa y los hombres y mujeres maravillosos que tienen en América. Aquí desembarcan, tenemos entrando en Veracruz y en otros lugares de América. Hasta otros grupos vino trabajando desde Panamá, subiendo también hacia México. Yeti chiquildi kilikun lo polish to kliyesh etakkeldi kushelan ti bayi amteletiktal gichokiktal tiskops mantalrios yehao kalyalik taparkoeshi takkules takolti kalyalik taparkoe yalik chutipuchutiktei talemix kotolike kunyoni ikyulik ta América shitashi albotik hecho no pochital ishanavik ta Guatemala, Salvador, Ixchucun, Bucalalicotique, Yulito Chiapason, Ijate, Lixanavicutal. Bien, en todos los lugares donde hemos hablado un poquito de estos 500 años, una de las figuras más importantes es la figura de el primer obispo de Chiapas, el primer obispo de Chiapas, que fue Fray Bartolomé de las Casas. Ahí tenemos la figura de Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Que es el primero, que tuvo muy buena relación con Sinacantán. Precisamente Bartolomé de las Casas fue bien recibido en Sinacantán y en Chapa de Corzo. Ahí fueron los dos lugares que le recibieron muy bien. Más todavía, claro, más todavía lo que les voy a contar de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas estuvo como obispo de Chiapas, residiendo en San Cristóbal de las Casas, que antes se llamaba Ciudad Real. Estuvo residiendo apenas un año, ¿verdad? Pero en ese tiempo, Bartolomé de las Casas hizo maravillas. Logró quitarle los impuestos al pueblo de Sinacantán, que estaba dominado por un cacique que no era de la raza sinacanteca, sino de otra raza, ¿verdad? Y tenía al pueblo de Sinacantán, lo tenían como esclavo. Bartolomé de las Casas luchó para que el pueblo de Sinacantán fuera libre y logró exención de impuestos. Fíjense lo que significa eso. Todos los recargos comerciales que tenía el pueblo de Sinacantán, logró que se los quitaran. Tascotol di cositas kildik, tascaitike, hoy mucho tizos copral, cuchalical tixanos, sheshi alotike, Fray Bartolomé de las Casas, hija primer obispo, buy y shana buy ante tilita, ta Chiapas, ta Jobeltos, Chotrole, a Ciudad Real Spitos, y buy masicane, buy masiante, hatita lumaltik, Sinacantán, Ciudad Chiapa de Corzo, shichal albotik. Entonces, Ticacaltajune, ti Fray Bartolomé de las Casas, epi amte, epuis coltaloque, la ticlumaltic soslem, yunla, oyos la vocolal, oyos la ta ilbaquinel, oyos la buy, ti ilbaquinbilic, lumaltique, tas togel spatan, tas togel cusitic, pero Fray Bartolomé de las Casas, iscolta la loque,
iscoltan licteclume, y hecho hatzos copialtas canchi copoticolie. Otra cosa muy importante, Bartolomé de las Casas, como digo, estuvo apenas un año en el gobierno de la diócesis de San Cristóbal, no, de Chiapas. Entonces todo Chiapas era una sola parroquia, todo Chiapas era, ahora son 3 las diócesis. Con Bartolomé de las Casas era una sola. Bien, pues cuando se retira Bartolomé de las Casas, fíjense, va a descansar la primera jornada de San Cristóbal, va a descansar la primera jornada de camino, antes no había carros, ¿verdad? Andando. La primera jornada la hizo de San Cristóbal a Sinacantán. En Sinacantán estuvo 3 días. En esos días estuvo discutiendo con los jefes del pueblo, con las autoridades del pueblo, con los representantes de las comunidades, estuvo hablando y les dejó de testamento 2 relojes antiguos de pared. Les dejó también a los frailes dominicos que ya estaban en Sinacantán, les dejó todos sus libros y sobre todo les dejó su cariño, su amor. El testamento ese no lo encontramos, pero todo eso lo dejó escrito. Y a los frailes les dijo, cuiden la comunidad de Sinacantán. Eso es lo que les encomendó a los frailes. Cuiden la comunidad de Sinacantán y ahí tienen también mis libros para que sigan estudiando. Kuchalchi yalbotik tilies, li junos habil amtek shanamasti, Fray Bartolomé de las Casas, como Tayokiktos, las Shanavix Cotole, Taje juntos, li parroquia juntos, li diócesis, pero tamás sacaron con Polta, Natiklek tilie Osha Oshim, Sharki diócesis ali Tatushta, tanto Tatapachula, Shichialbotik, en Boneta Junet y Fray Bartolomé de las Casas, Yulas An, Yichatamuk, Tijlumantik Sotzlebe, y lo y la Oshim la Kakali, Naki, Vai, lo y la Hixchuti, Ahuali Letiqueti, Vai, Totikmetik Skalditahe, y Yun la Ispista, Batischil, Lekla Iskan, Yae, Skelan la Comelchim reloj, y Hokahtikta, el Natik o Tayud Natik, o en Skelik reloj de pared, pues Skalik Botique, Kutuk Shaban, pero Sotstos Koplan y ya Tibone, Chuk Oyo Shaonoshla, Haibo Dominico Etikun, Fraile Etikun, y Taglumatik Sotzlebe, Iskelan la Comels Librotak. Pero hoy la cositzoki ya el comelune, Hati, Akol Chabigme, Listeklume, Chabigme, Lisotzlebe, Ute la Comel, Tifraile Tikakaltaque. Esto es hermoso. Lo que les voy a decir, esto es hermoso. Ahí tienen esa foto, es de dónde, algunos saben de dónde es, no reconoce el lugar, ya lo reconocieron, sí, ya lo reconocieron. Chiapa de Corzo con su valiosa fuente que la hizo un fraile dominico. Pero claro, las crónicas cuentan que ese fraile dominico que hizo esa fuente, Rodrigo me parece que se llamaba, ese hizo otra igual en Sinacantán. Es lo que yo no tengo noticias de esa fuente, pero dice que hizo otra igual para Sinacantán. Bien, y luego vemos el convento y el templo de Chiapa de Corzo. Bueno, pues ahí Bartolomé de las Casas llegó a Chiapas 1545. Llegó a Chiapas en 1545. Y en el mes de marzo, el 12 de marzo. Pero ya con el mes de abril convocó en Chiapa de Corzo a los 25 frailes que habían venido con él.
Y en Chapa de Corzo se fue el Pentecostés. Chapa de Corzo fue el Pentecostés en el sentido de que, así como el Espíritu Santo, Pentecostés es el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo pues dispersó a los apóstoles para que fueran por el mundo entero a predicar el Evangelio, ¿verdad? Así hizo Bartolomé de las Casas con los 25 religiosos. A unos los mandó al rumbo de Comitán, a otros al rumbo de Palenque, a otros a los rumbos de las zonas de Pactán, los soques, a otros los mandó a la costa, por ahí, por lo que es Arriaga y todo eso hasta Tapachula. En fin, los dispersó a los frailes dominicos y les dijo: Chiapas es para ustedes, llévenlo, lleven el Evangelio y sobre todo exijan respeto, derecho a sus condiciones de pueblo sosil, de pueblo celtal, de pueblo chol, del pueblo tajolabal. Lleven que tienen derecho a la vida, un derecho digno, que tienen derecho a sus autoridades, que tienen derecho a su lengua, que tienen derecho a su tierra. Esta fue la consigna de Bartolomé de las Casas cuando dispersó en Chapa de Corzo a los frailes dominicos. Más todavía, aquí tengo los nombres de los 4 primeros frailes dominicos que se establecieron en Sinacantán. Pues chak elik tilien so chames coblal shishkaltik kuchalchiyal botik chak elik li slokol yejata Chiapa de Corzo. Pero takyulesta holtik también año 1545, tajun 12 de marzo, Jaoikot, ni Fray Bartolomé de las Casas, te ya y ante, sobre todo hoy muchóstico chalicay tiklien, jalate lik kuchal Pentecostés o kuchal yulesta holtik smantalir rioche, ti hoy la 25, tavo paletik liklas tanisba Ospuxba y Tacuanchel, y Fray Bartolomé de las Casas, Batanicún, Bat Alikismanta Lirioche, Yunkun Tikli Chiapase, Avonikli Chiapase, y Shanabanik, Bapukik, pero Baalbek, Tibati Vinik, Anse, Yun Oy Lekilalikuk, Oy Skoltalikuk, Oy Spogelikuk, Yuakbek, Yelavlis Kushlejalike, Shilayan, y Fray Bartolomé de las Casas, Batanik. Y teila istakanchel ta chachabo obi ojoshvo mugu kaiti y batla ta Palenque ta Pactán ta kishin osilentike epla bo istakanchel pero ta shial botiksto kuchal ochkili yobula isfuente li Chiapa de Corzo yobuli tsantzanvo ta shkilike y yal botiksto hoy la gechi mensaje chim si albotik hanos timonem nabe chas melol y mugu kilbuy y lo ile hoy gechi mensaje taklumaltiko chikuchal si albotike pero de ahí mugnatik buy mi mugna libono que chikuchal albotik. En los frailes, los 4 primeros frailes que tuvo Sinacantán son Fray Jordán de Piamonte, Fray Pedro de la Cruz, Fray Alfonso Portillo y Fray Tomás de la Torre. Parece que Fray Tomás de la Torre quedó en el servicio de párroco, ese servicio que tiene hoy el padre Mauricio. El primero que lo tuvo en Sinacantán parece ser que fue Fray Tomás de la Torre. Tilieshi, Kaimetix Melolshi, hoy la Lisbik Chanvo. Paletik tibui masi ante hictita lumantikeshi primero Fray Jordán del Piamonte chaval Fray Pedro de la Cruz, Fray Alfonso de Portillo y tahyul esta holtik más lecuanti yo escuchali párroco Mauricio Chalier jaban ni primero muy ante tita yo butacerrito yo Cochvitio Santo Domingo chachcotic indicotic Fray Tomás de la Torre, jamás seguro hay ante muchal párroco
kuntik, shiliyalbotik. Y ahí precisamente, ¿por qué decía eso Bartolomé de las Casas? Porque encargó eso, fue porque a los nativos, a los pueblos nativos, los hicieron trabajadores, como quien dice, esclavos. Les quitó la dignidad, les quitó tierras, les quitó lengua y muchos otros valores que tenían ellos. Así sucedió. Y por esto tanto insistía Bartolomé de las Casas que ser católico es ser un hombre, una mujer que sabe respetar los derechos de su prójimo. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a creer en el Dios verdadero y único que es Dios creador, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pietas que el dicti, un loco linies, y tasquiles tajoltico, tico Fray Bartolomé de las Casas, está, y li bati vinik bati ante, oyicta vocolal, oyicta ilvaginel, oy mucho chilvaginvanik, echocalik copojuk, lix can vocol, tastojo la licti, shakbe coltael, istai coltael, un chunik licahualtique, katz canchal, tijun colotic, uchal. Bati cristiano o bati minikansu kol lihtaletike kol kich bati cheltamu shishkaltikiko siyalmotikiko. Bien, entonces los sinacantecos a estos 4 religiosos les levantó una casita, les levantó la casita. Ahí la casita pues era una casita de Bajareque, es el primer convento que tuvieron los frailes en el estado de Chiapas. Una casita de Bajareque, ¿verdad? Con horcones verdes, las ramitas que se ponen para poder poner el barro, ¿verdad? Para el Bajareque que se dice, ¿verdad? Pero eso lo hicieron en tiempo de seca, ¿verdad? Pero resulta que cuando llegaron el tiempo de aguas, los horcones acabaron floreciendo, sacando retoños y echando flores. Y así acabó el primer convento de Sinacantán. Hecho un jardín el convento. Kuchalchiyal botiklientas que lictas locoleti, lumaltique, leki chambanike, y tichanvo baik amdiletike, liklas kans baik, y yich tamnukti baik totikmetike, yech la ismentan baik, yunenaik, y yunenaike tasmentan likta kuchal baik isnaitik totikmetike, ta korishmatik skalike, liksvan baik yunenaik, hala primer convento baik naik, os unchelan lik am de higu tibai paletik chataje pero ta akalak ala listam livoti como nakan en pa tiknos hoy monati kushelan skelo mahtite ala lastam petivoti ke likla kelo mahtite tike yetstalete contate tikti yunenai chataje. Bien, resultó simpático. Bien, esta foto que están viendo, ¿verdad? Estos signos, así como interrogantes, son el signo de la palabra. Es el símbolo de la palabra. Este signo. Los frailes dominicos aprendieron la lengua de los pueblos originarios. Como símbolo de esto tenemos hoy al padre Alfonso. Alfonso, que es aficionado a la lengua sinacanteca y hasta está empeñado en sacar su Biblia en sinacanteco, en el idioma sinacanteco, para que respetando el derecho a la lengua que tenían los pueblos, los frailes aprendieron todas las lenguas sinacantar, pues según les tocó, unos al pueblo sosil, otros al pueblo chol, otros al pueblo celtal, otros al pueblo tojolabal.
y aprendieron todas las lenguas y allá sí construyeron las iglesias en esos lugares. Entonces fueron predicando la palabra de Dios. Hoy nosotros somos herederos de aquellos frailes dominicos. Aquellos fueron nuestros padres en la fe, de Jesucristo y de María Santísima. Titashkiltik tijun lokolilie oikosishotahtik tashkiltik jano señail skelovil kushelanti bayi paletike ischanik tihkoptike ischanik skoptiyantik teklumetike teilik shuniko teklik amtihko shuk teklume y lekchamikochel iskops mandalika jualtike chikaktik un ejemplo liliesh skelovil tiliesh kuchal padre Alfonso y lecchas natis coptique, ochem cheldas chanelec, tibatis coptique, y yatel scholioon, chaqueta chamtelan, tichul Biblia, tascop, tibatis teclumeshi, si albotique, un gagalta shloktal, shikuchal chalbotic stoke, y chukstokun, las elovil, tiyun anbilotic, tamel el cauticuque, y chukstok, halay, makita octictal, tibais unbal, yun ti bayi paletike botike nakasha no tata makitatik ni hunsun balin take. No sé si conocen a ese que está ahí bautizando. Bien, quiero esto nada más indicar que los frailes pues no bautizaron enseguida, no se pusieron a bautizar, exigieron una larga formación religiosa para poder conocer a Jesucristo, a Dios nuestro Padre, a Jesucristo el Redentor divino y al Espíritu Santo, porque el bautismo nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Y esto tardaron unos años en comenzar. No sé si más adelante hablo algo de esto, ¿verdad? Pero siempre tardaron un poco en bautizar. Shabot tikini klali puchu tashak ni chvole halas kelovin tamele kautik ti li hlumaltike mukula yichik vota ora nos halik tolachel muku yak ka ora ichvo tipai paletike yula ichanum taswanik bayu y almek la lex melor bayu unos la yechuk nos shakik ti ichvo ke halik la hayim habil y chanum taswanik bayu ke tetakal diksha yakik chelti ichvo. Otro tanto nos debe decir del matrimonio, ¿verdad? Del matrimonio, que no lo dieron así nomás, sino que también exigían fuerte preparación para el mismo, ¿verdad? A fin de que el compromiso que hicieron fuera serio, fuera formal, porque el sacramento del matrimonio como el del bautismo es muy importante, Ahí tenemos a dos sinacantecos, no sé cómo se llaman, pero parece que me dicen que son Zuli y Juan, no sé, y ahí sí, aquí se casaron. Mira, bueno, pues bendito sea Dios. No sé si está Zuli por acá y el Juan, no sé, pero me parece que estaban ahí bien, pues ahí están. Y por cierto, el padre Lalo, que vino a dar este servicio del Teocosismo, ahí está. Pero ya les digo, una buena y larga preparación. Y Janos la yesti, Kujukos, Mantal y Dios, Kuchalachka, y Tikwotik, el sacramento que Tinupuna, Le Mukulayan y Tani Musto, o las Halil, Toyakikoti, Nupunele, nos la yechuta, Shaki, y Kuchalchikitilien, o Nupunel, Halasuli y Juan, y Nupunik Tilita, Tanabenchao, pues el Has Elobil, Tikun Nupunelesh, Hayesimone Nupunelesh, y algo así.
Bien, todo esto fue la predicación de los frailes, llevó a construir la iglesia, no tanto la iglesia material, ponemos como símbolo de la iglesia comunidad fraterna. La iglesia es una comunidad fraterna de hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Que se cobija en un templo. Y ese templo, en vez de llamarle templo, le llaman la iglesia, es decir, el lugar donde se reúne la iglesia, donde se reúne la comunidad. Y Janos la yer si ya te iba y paletiquet y totimetique y smenza niklat y spa iglesia y músico pojotic ta construcción o ta material y iglesia ha y son baile y lo ile y bui lix tamik y ante la ley y kuno onale ha iglesia y calal somoli ante le ha iglesia calal kunli onale si albotic. Ahí tenemos la cabecera del Sinacantab, ¿verdad? Ahora ya vemos completamente crecida, creo que debe tener unos 5.000 a 6.000 habitantes, la cabecera, como también la del Chao, es grande, ¿verdad? Allí está, esta es Pasteur, esa es Pasteur. Ah, bien, con esto lo que les quiero hablar es un poco de los parajes. De los parajes, sí, van a dejar las tres. De los parajes. En realidad hay diversidad de opinión sobre cuándo nacieron los parajes. Los parajes, por ejemplo, yo cuando vine por aquí, pues ¿qué tenía? Tendría 100 familias, Navenchal, ¿verdad? Y Pasteur tendría pues, 50, 60 familias, ¿verdad? Han crecido, esos parajes han crecido. Los más antiguos, de todos modos, los parajes más antiguos son 2 o 3 parajes que estaban cerca de Acala. Cerca de Acala había algunos parajes. Y luego también Nachik también es un paraje muy antiguo. Alzán, el pueblo de la sal, ¿verdad? Salinas, es un pueblo también muy antiguo, aldea. ¿De cuándo son estos? Este es Alzán, ¿verdad? Alzán, el pueblo de la sal. Precisamente esto de la sal hizo a los sinacantecos, los hizo muy comerciantes, porque la sal hoy las encontramos en cualquier tendita, pero en cambio en los años estos de 1500 la sal era un producto que se producía en algunos lugares nada más, y esos lugares salían a vender la sal lejos, ¿verdad? Donde no la había. Pues esos son los parajes. Esos parajes nacieron, ¿por qué nacieron? Porque sus tierras estaban lejos de la cabecera y no había la facilidad de comunicación que hay hoy día, sino que tenían que caminar horas y horas y horas y horas para llegar a su tierra. Y entonces se comenzaron a sentarse en la tierra de cultivo. Pero hoy nos hayim para gente muy más bonek shaunos ilita khlumaltike hakuchal ti taazam shi albotik te shaunos leshi hoy la juntos para que el acá shi kai likel banigone pues a lo mejor munat mi hoy to ti para que tae mich ayem shaban munat kai tiktaje ischiuk lanachi monetik shaunos la y kala yulita naben chaukesh onan como 100 familias. Licotli tapaste eran como 50 familias, pero line olem shaun ushivan shipol a veces hati yun nomik komti teklumetike teja nos potans baik kala ichik y kompo hike shichi albotike. De todos modos, ahí sí se hizo un cambio muy fuerte, hubo un cambio muy fuerte. Los terratenientes acabaron conquistando demasiadas tierras
y dejaron a los campesinos sin tierra. Y a los campesinos los convirtieron en peones, ¿verdad? Les quitaron las tierras. Aquí en Sinacantán había grandes propietarios, grandes finqueros. Hubo aquí, ahí tienen todavía el recuerdo de la finca del Borrero, ¿verdad? San Nicolás, quedan todavía esos dos recuerdos de aquella época en que Sinacantán se convirtió también en tierra de fincas y la gente de Sinacantán se puso de empleados de las fincas. Y como empleados de las fincas, pues les vendían todos los productos. Los finqueros les vendían los productos y sobre todo les vendían alcohol, que la gente, sobre todo los hombres, son muy propensos a beber, ¿verdad? Y a beber, aún por motivos religiosos, se bebe a veces demasiado, ¿sí? ¿Verdad? Se bebe demasiado. En ese sentido hemos de tener mucho cuidado porque el alcohol, la bebida, produce pobreza. La gente, los hombres, gastan en alcohol y no tienen para pagar las tortillas y la mujer tiene que acabar comprando y todo, ¿verdad? Y eso no puede ser. Eso no está en la ley de Dios, ni en la ley de Jesucristo, ni en la ley de María Santísima. Por eso, no caigamos en la esclavitud. El alcohol nos lleva a caer en la esclavitud, en la pobreza, en la miseria. Kuchal tashkiltik tilieshi, hoy con dos kushleja, tikil svokol tiklumal tikeshi, hoy tal poh balamiletik, ohmak balamiletik, titei, y yalikota vokolal tiklumal tike, hoy on tashkiltik, shishkaltik tilien, chanafnau yules bojutakol, hoy oshal hayo finquero, shishkaltik take, tashkiltik to kuchal tibureroe, tisan Nicolase, y hoy haybo ahbaliletik yak ansbaik, spohanik ti balamile ilihtek lumaltikune y com kuchal chukbikil viniketik o peonetik am teletik tash am de hiknosayetchi kuchal yalbotike y teikil svokolikshi y ti viniketike lixtambek yakubel tas taiko ti spato bilioni yaike likyuchik pos kotole te awol chaos baigun muchas tok ti yilike muchas tok ti cosinos tuns la hesike te sak bilikota vokolarshi yecho tivo tiklinke mumeshi pastikech mume chuk batik nosti taposhe yumbate livotike amashkulsi por setu pastikin setu tobila batike nakanos posta kontik shikuchalchi yalgotike pero yin musha pasikech también chispaso tiktameon chispaso tikta pobreal shikuchalchi yalgotiklie. Este problema se prolongó durante mucho tiempo hasta que llegó la revolución. Hasta 1910 que hubo la revolución, aquel Pancho Villa y Zapata, ¿verdad? Pugnaron para que el campesino recuperara sus tierras. Esa es la cosa. Ti vokolalie hali shanab hali ech hali 20 taklumaltike hato ot huns kakalilal ta 1910 tas tiempo al Pancho Villa Emiliano Zapata tilixtam sbaik tas kanixutel ti yosilikes kanixutel tis balamilike yule someta joliktaje shichiyalbote. Y volviendo un poquito a la orden dominica, 1780, nos pidieron la parroquia de Sinacantán, el señor obispo y los frailes se tuvieron que retirar de Sinacantán. Ta 1970 discamon kotik ti obis 1780 discamon ti kotik ti obispoe chuk ti teklumetik ta lumalike ti shilo kotik cheleshi lilo kotik chel ti ta parroquial lilo kotik ti ta teklume chi yalbotik ta gen. Y bueno, se retiraron por eso, porque el obispo, apoyado por el rey de España, les
quitaron a los frailes pues las parroquias, porque la parroquia de Sinacantar, ¿quién la fundó? Los frailes. La de Palenque, ¿quién la fundó? Los frailes. La de Tapachula, ¿quién la fundó? Los frailes. La parroquia de Chamula, ¿quién la fundó? Los frailes. La parroquia de Chapa de Corzo, ¿quién la fundó? Los frailes. Todas las pueblos antiguos de Chiapas eran parroquias. La primera parroquia que le pidieron a la orden fue en el año 1581, por ahí, la parroquia de Pupi, que está ahí en la costa, donde hay queso, muchos quesos de Pujiltic. Fue la primera parroquia. Y las últimas que entregamos fue en 1780, porque los sacerdotes seculares pues no tenían parroquia. Kuchali ve kuyunti loki kesh kutliuke y hayets kanti ahvalile reyesh kalti dumus kanmeli keltis kopriosheshi yechon dispokon kotik liku nakalon kotik o bui chiam de tikotike dispohan pohan monkotikon yecholi lokti kotik chele shikuchal chiyal botike. Los frailes, como Bartolomé de las Casas los mandó por todo el estado, acabaron fundando todas las parroquias del estado, quitando catedral que ya estaba cuando llegaron los frailes dominicos. Taje pues pojanik maugnos y cuenta orden yun dominico etique oisha osti catedrale haye chiquile yun ti ahwali luke shichi albote. Vamos a hacer la cosita un poco más breve porque me dice que ya estamos en tiempo de salida. Bien. Bien. Tenemos al obispo Samuel Ruiz, el obispo Samuel Ruiz, que nos entregó la parroquia en el año de 1975. Nos pidió, por favor, vuelvan a Sinacantar. Y estamos en Sinacantar de vuelta desde el año 1975. Apoyados también por las religiosas. Ya desde el principio, sobre todo una congregación de la Reina del Rosario, apoyó nuestro trabajo en Sinacantar. Luego ya vinieron otras religiosas, las misioneras, las hermanas misioneras, llegaron también las hermanas de la presentación y los laicos dominicos, que allá en San Cristóbal tenemos un grupo de dominicos seglares también, en fin, así es. Volvimos a Sinacantar y hemos visto cómo floreció la iglesia en Sinacantar. Tikalalilo kotik chel tikhabilal toshtaje hatolis antal kotik suten li obispo Samuel Ruiz discarbon kotik talbocol tishichal talticotik ita Lumal Chiapas y lita año 1975 él discarbon kotik bocol tiskel kotik otro ich Lichtenklum Soxlebe, hecho chakelik di fotole, hatos, ochali primer paletos o di al ochta, ya chaco Juan Bermúdez, chico chalchilla botique y quinti clinacato. No sé si alguno verá a ese frailote grande que hay ahí en medio, ese es fray José Luis, no, que diga fray, ¿cómo se llamaba? Fray José, sí, José Luis Argüelles. Un hombre muy alto, que fue el primer dominico que regresa a Sinacantar de párroco como dominico. Y trabajó de comunidad en comunidad, se fue dando a conocer poco a poco y a las comunidades lo acabaron aceptando con mucho gusto y le acompañó poco después el padre Rafael. Y después me agregué yo, también un servidor, me agregué al trabajo y así éramos tres con las hermanas dominicas de la Reina del Rosario.
Tiyetsi kakaltajeshi, Chaviliku chaldisloko liukeshi, Hais Kambon Kotital Vokolti, Samuel Ruiz, Ilik, Amte Concoticun, Liclo y las Concoticun, Jamasti, un Toticpale, José Luis Argüelles, Jalik Amtifu, Lik Coponti Moletique, y Pascopetique, y Teidis Pascopetique, Lik Yak Taotikinel, Tanael, Kushenal Dicteclum Chachpatoche, y Yechi Ochti Amtele, y Mauchanos Tucoticun, Epsha Puchutal, Jaibo Hermana Etik, y el Tosha Kushelar, Tasham Digital y Hermanas Dominicas, que How Yechte y Ligul Cotita Amtel. Fueron 14. Cuando yo llegué, en el 77 eran 12 o 14 los catequistas. Un mariano a la cabecera, un Antonio aquí en Navenchal, en Paste otro Antonio, en Patosí, allá estaba otro mariano, y así, unos 14, casi todos ellos marianos. Bueno, Miguel Chantó, Miguel de Chantó, ¿verdad? Juan, el viejito que falleció hace poquito, Juan de Chantó, ¿verdad? Sí, Chantó. Pues ti alali yulti bo neshi likam de kono keshi ahontos chanla gunbo ti catequista y ja más diante hotos chu ki kohti kinan skaltik hoy kun Marian Vita Lumaltikeshi o Antonio Lita Navenchao keshi otro con Marian Navenchao hoy to listok ti Marian Tapato Silshi y kohti kin más diante chu stokti y shun alto y cham si te chactok si algo totik shun. Y ahora son 400 los catequistas. Ya son 500, me dice aquí el párroco que son 500 los catequistas. Muy bien, bueno, unas palabras más. Sí, ha avanzado muchísimo, gracias a Dios, sin cantar. Todos los parajes tienen sus catequistas, tienen sus ministros de la Eucaristía, estamos caminando hacia el diácono, las mujeres benditas con su moquitel, pues también van avanzando muchísimo. Gracias a Dios, esperamos que algún día tengamos también aquí en el micrófono, tengamos a un cura sinacanteco también. Así, adelante. Apláudale a San Carlos. Pues tiene un coach, tu set con, y más ya tabo, vinik chavo, o yo shuxi, más de 500 atikam de letikesh, pero con la balicón, how nos me yechi, cotichel, chanabanichel, y escuchet con, y cuchela naltalelica, cuchela galike, y cosillate el holcone, y hoy un chacuno, pale, y likem, la lumalik. Unuk pale ya sosle likeme askusha tokon siti yalute unuk abonik akme kipalsi Sinacantal nuevo económicamente ha triunfado. Sinacantal está triunfando gracias a las flores, ¿verdad? Gracias a las flores tenemos el gran mercado de Sinacantal. En fin, ha cambiado muchísimo Sinacantal. El tejido, las ropas, las mujeres se han vuelto unas artistas de la ropa y nos pintan, se han vuelto empresarias también, como dice el párroco, las mujeres se han vuelto empresarias y los hombres ya lo son, y ha crecido el mercado y se ha enriquecido el pueblo de Sinacantal. Pues mustak nakel mustak nopel ule khoshukshar shichi yalgotike koliyalti nichime koliyalta tsisomike tabam delike elem chata kuike elem chata talelike chemo shuksha y kunu kontiko yechtok yuncha timlie o shakun lekil kulekal. La vida sacramental ha crecido muchísimo, ya no podemos dar abasto, estamos ya casi unos 4 frailes metidos aquí en las comunidades de Sinacantal, junto con el obispo. El obispo ya ha venido y ha hecho
cientos de confirmaciones, es decir, se ve floreciente la iglesia de Sinacantán. La iglesia, los parajes, todos los parajes tienen sus hermosas capillas, pero acentúen catequistas, ministros de la Eucaristía, servidores, los encargados de los templos, cuiden no solamente el aspecto físico, cuiden la comunidad, que crezca la comunidad. Vean por los pobres también de las comunidades. Hay en Sinacantán muchas familias ya son millonarias, pero hay también pobreza en Sinacantán. Adelante. También nos ha visitado y animado mucho nuestro padre provincial, Luis Miguel, Luis Javier, que nos ha ayudado mucho. El coro de mujeres, ¿qué de mujeres? De hombres y mujeres. Los coros han aumentado en todas las comunidades. Igualmente, tenemos el gran coro que vamos a escuchar, ¿dónde? En Pastel vamos a escuchar el gran coro de Sinacantán. Adelante, adelante. Y tenemos, esto es una resurrección. La Virgen de Rosario, como quien dice, ha resucitado de nuevo en Sinacantán. Esa imagencita nueva. El Santísimo Sacramento, ya en todas las comunidades está también en la hora santa, ¿verdad? Los jueves eucarísticos. Las mujeres Codimú, las mujeres también van caminando. ¡Vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! Respetamos también, es bueno esto, respetar las tradiciones de nuestros mayores. Hermosa lo que es la oración en los cerros también. Es decir, lo bueno que tiene Sinacantán es que ha guardado sus ropas, sus vestiduras, sus atuendos, sus distintivos en hombres y mujeres, pero también ha conservado sus tradiciones que arrancan de los Totil Meiletic, ¿verdad? Que beben en los cerros, pero es Dios quien está en los cerros también, y por eso, gracias a Dios, pues se siga la práctica de la oración en los cerros y el pozo de la sal severa, en fin, cosas maravillosas que tienen ustedes, pueblo de Sinacantán. Bien, una expresión que en estos momentos se está viendo, una expresión de la fe de los sinacantecos. Cientos de hombres y mujeres. ¿Dónde está esta imagencita? En Catepec. Catepec. Hermosa asamblea. Aquí en Abenchau, no digamos, ya tenemos 4 o 5 comunidades católicas, unos en una corriente, otros en otra, pero todos en unidad. Esto es lo que debemos de procurar, mantener la unidad, que nos digamos de los que siguen la tradición, que nos digamos los que tienen la reflexión bíblica. Somos uno, sinacantecos, somos uno. Cristo nos une a todos. Y hemos de procurar romper barreras para vivir exactamente en unidad. La oración final antes de morir, Jesús, ¿cuál fue la oración que hizo Jesús? Que todos sean uno, Padre, que todos sean uno. Ahí está mi vida para que crezca la unidad entre todos los creyentes. Navenchau. Gracias, Navenchau, por habernos recibido como nos han recibido. Ahí tienen a su hermosa iglesia central, que sea esa iglesita de Navenchau, que sea también el signo de la unidad de todas las demás comunidades de Sinacantán. ¿Hay algo más? Bien, pues gracias por haberme escuchado y haberme aguantado. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues hemos terminado esta interesantísima participación de Fray Pablo. Como por allí hay una frase muy importante y llena de verdad, que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, o por lo menos cuando no conocemos los errores de la historia es lo que en otra ocasión se puede volver a cometer. Entonces siempre es bueno y recomendable voltear a nuestro pasado para también ir conociendo nuestra historia y nuestra personalidad, y pues es lo que hoy también Fray Pablo nos ha invitado el día de hoy que estamos celebrando estos 500 años. Pues un fuerte aplauso para Pablo por esta participación que nos ha dado. 250, les dejo muy barato, 250. Aquí en el medio ahí está Fray Alejandro, ahí están los hermanos de medios de comunicación, y pues también Fray Pablo está ofreciendo este libro que contiene también un resumen, por llamarlo así, de este caminar de 500 años. Y pues ahorita en estos días que está recién salido, pues está dejándolo en una oferta de 250. Ya quizá para los días que vengan, pues quizás sea un poquito más caro. Entonces tiene mucho que ver con el municipio de aquí de Sinacantán. Ojalá que lo podamos comprar, que aparte de, como decía, de conocer nuestra historia, nuestro pasado, pues también recuerden que siempre que hacen la compra de un libro de Fray Pablo, de Fray Carlos Mendoza, pues siempre colaboran en la comunidad de frailes dominicos de San Cristóbal de las Casas. Pues nuevamente muchas gracias a Fray Pablo por regalarnos este libro en este aniversario de 500 años, y pues le damos otro fuerte aplauso. No es solo del Sinacantán, abarca todos estos siglos de la misión dominicana. Por eso el libro se llama Misión. Los que tengan 250, que pasen enseguida a recogerlo. Gracias, muchas gracias. Hasta otro rato. Bueno, pues tengo hoy Cuscal Data Común. Pues tu Hayoli Zorotik, Scotol Amteletik, Catequistas, Pestamelet, y Hun Somba el Tili, Kai Tixan, Muchal, Ti Yagnatik, Ti Fray Paulo, Pesquishanos Lachko, Tikien, Pescosishanos Calvo Sugar, Pes Somba Tiket, Muchal, Scanto Hun para Escalura del, Muchal Paste, Peshate